Les habla su profesor de matemáticas, Alberto Díaz. Vamos a comenzar con algunas aplicaciones de la derivada. Vamos a ver máximos y mínimos de una función. Primero vamos a ver una función polinómica, o sea, sin denominador, donde los exponentes son enteros positivos. Y después vamos a hacer un ejercicio donde tenemos una función racional. En este caso tenemos el siguiente ejercicio. Me da la función x elevado a 4 menos 7x elevado a 3 más 6x al cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para calcular los máximos y mínimos relativos es, o locales, que también se puede llamar, es sacar la primera derivada de la función. Al sacar la primera derivada de la función, se va derivando cada término por separado y sería 4x cubo menos 21x cuadrado más 12x. ¿Qué se hace después de derivar? Se iguala a 0 la primera derivada. Lo igualamos a 0 y me queda una ecuación de tercer grado. Pero los ejercicios están hechos para que una ecuación de tercer grado se pueda de alguna manera buscar un método para resolverla sin aplicar la fórmula de tercer grado que existe. Vamos a factorizar por x. Quedaría x factor de 4x cuadrado menos 21x más 12 es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo una multiplicación de dos cosas igualadas a 0, el teorema matemático dice iguale lo primero a 0 y toda la otra expresión también a 0. Eso solamente cuando está igualada a 0. Por lo tanto, tenemos que x vale 0 o que la expresión cuadrática sea igual a 0. Pueden aplicar la fórmula del segundo grado y van a obtener que una x es 4,6 y la otra x es 0,65. Estos puntos que tenemos acá son los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos puntos donde la primera derivada es 0 y son los posibles candidatos a ser máximos o mínimos. Vamos a aplicar el criterio de la primera derivada para ver si estos puntos son máximos o mínimos o solamente son puntos críticos. Hay un método de la segunda derivada que lo vamos a saber más adelante, que es más corto, pero lo bueno es que este método siempre se puede aplicar. El otro tiene una restricción. Entonces tenemos los puntos críticos y los anotamos todos en una recta numérica colocando los puntos del menor al mayor. Entonces colocamos el 0, colocamos el 0,65 y colocamos el 4,6. Entonces tenemos que ver los signos que hay en esta región de la primera derivada. Acá que pasa la primera derivada, acá y acá. El signo, no importa el número, el signo de la primera derivada. Porque si la primera derivada me da positiva, la función va a ser creciente. Y si la primera derivada es menor que 0, o sea, es negativa, la función es decreciente. Entonces tomo algunos puntos pruebas. Por ejemplo, un valor que esté antes del antes del 0, tomé el menos 1 y lo reemplazo, ojo, en la primera derivada. Entonces tengo que colocar 4 por menos 1 al cubo, menos 21 por menos 1 al cuadrado, más 12 por menos 1. En este caso, la primera derivada me da menor que 0, negativa, por lo tanto la función va a ser decreciente. O sea, del 0 hacia la izquierda es decreciente. Ahora vamos a ver qué pasa con la primera derivada entre 0 y 0,65. Tomé un valor que esté entre medio, cualquiera. Tomé 0,3 y también lo reemplazamos en la primera derivada. 4 por 0,3 al cubo, menos 21 por 0,3 al cuadrado, más 12 por 0,3, y eso me dio un valor positivo. Me importa solamente el signo. Entonces, en este intervalo de 0 a 0,65, la primera derivada es positiva y por lo tanto la función es creciente. Después tomé un punto prueba 2, que está entre 0,65 y 4,6. Podría haber sido también el 3, cualquier punto. Y lo reemplazo en la primera derivada, y en este caso al reemplazar en la primera derivada, el signo de la primera derivada me va a dar
positivo. Por lo tanto, la función va a ser creciente en este intervalo. Y después tomo cualquier valor que esté sobre 4,6. Tomé el 5, podría haber sido el 6, el 7, el 4,8, etc. Y al reemplazar en la primera derivada, me da que la primera derivada también me da positiva. Por lo tanto, la función es creciente. Entonces, ¿dónde va a haber máximos y mínimos? Cuando cambia el signo de la primera derivada. ¿Ah? Entonces, veamos. Aquí, por ejemplo, la primera derivada es negativa. Aquí la primera derivada es positiva. Así que aquí va a haber un máximo o mínimo, porque cambió el signo. Aquí era negativo y pasó a positivo. Fíjense, si pasa de negativo, significa que la función es decreciente. Y después del 0, creció. Entonces, si se dan cuenta, si hago esto, la función tiene un mínimo, porque va de menos a más. Entonces, hay un mínimo relativo o mínimo local. Veamos si hay otro punto crítico. Aquí tenemos que es creciente, positivo, positivo, positivo. Solamente tenemos un solo punto crítico, que es este punto crítico que sería el 0, sería un mínimo relativo. Todos los otros puntos, el 0,65 y el 4,6, son solamente puntos críticos. El único punto crítico que da un mínimo relativo es el 0. ¿Por qué? Porque cambió el signo de la primera derivada. Vamos, amigos, coloqué los intervalos donde la primera derivada era creciente o decreciente. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, desde menos infinito hasta 0, la función es decreciente porque la primera derivada es negativa. De 0 a 0,65 la función es creciente porque la primera derivada me dio positiva. De 0,65 a 4,6 también la función es creciente porque la primera derivada es positiva. Y de 4,6 a infinito la función es creciente también porque la primera derivada es positiva. Como estas tres eran positivas, también podía haber puesto de 0 a infinito, la función es creciente. Pero yo lo quise hacer por tramos. ¿Ah? Ahora vamos a ver una cosa que es importante también, que es cómo calcular los puntos de concavidad, o también se le llama, en el fondo, voy a poner acá, inflexión. ¿Ah? Puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son aquellos donde la segunda derivada cambia de signo. Eso es importante. ¿Eh? Donde la segunda derivada cambia de signo, se llaman puntos de inflexión. ¿Qué tengo que hacer entonces? Primero calcular la segunda derivada. Con respecto, se saca siempre la primera derivada. Si toman la primera derivada y la vuelven a derivar, les va a dar 12x cuadrado menos 42x más 12. Ahora, ¿qué se hace? Se iguala a 0 la segunda derivada. Entonces tengo 2x cuadrado menos 42x más 12 es igual a 0. Voy a dividir toda por 6 para reducir un poco la expresión de segundo grado. Entonces me queda 2x cuadrado menos 7x más 2 es igual a 0. Aplicando la fórmula general me dan dos valores, 3,2 y 0,6. O sea, 0,3, perdón. Estos puntos son los posibles puntos de inflexión o candidatos a ser puntos de inflexión. Para ver si son puntos de inflexión o no, tienen que cambiar el signo de la segunda derivada. Entonces, hago lo mismo que en el criterio de la primera derivada, para ver los máximos y mínimos. Los coloco en una recta numérica ordenada. Coloco el 0,3 y el 3,2. Y tomo puntos prueba. Antes del 0,3 tomé el menos 1. Entre 0,3 y 3,2 tomé el 3. Y entre 3,2 sobre el 3,2 tomé el 4. Podría haber sido el 5, cualquier valor.
Entonces el menos 1 lo tengo que reemplazar en la segunda derivada para ver qué signo me da. Sería 12 por menos 1 al cuadrado menos 42 por menos 1 más 12. La segunda derivada me da positiva en esta región, los menores que 0,3. Ahora tomo entre 0,3 y 3,2 y veo el signo de la segunda derivada y tomo el 3 y lo reemplazo también. 12 por 3 al cuadrado menos 42 por 3 más 12. El signo de la segunda derivada también es positivo. Y tomo el 4 para ver los valores que están sobre el 3,2. La segunda derivada, al reemplazar el 4 en la segunda derivada, también me dio positiva. ¿Hay algún cambio de signo en la segunda derivada? No, porque aquí me dio positiva, aquí me dio positiva y aquí me dio positiva. Entonces, estos candidatos a ser puntos de inflexión solo quedaron en ser candidatos. Al final no hay puntos de inflexión porque no cambió el signo de la segunda derivada. Pero sí que podemos sacar los intervalos de concavidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos esta región y esta región. Desde menos infinito a 0,3, la segunda derivada es positiva. Por lo tanto, la función es cóncava hacia arriba. Es como así, cóncava hacia arriba. Ahora, de 0,3 hasta 3,2 también es cóncava hacia arriba. Es así. Y de 3,2 a infinito es cóncava hacia arriba. También puede haber dicho que desde menos infinito hasta más infinito la función es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba significa así. Cóncava hacia abajo sería de esta forma. Cóncava hacia abajo significa que es así. Cóncava hacia arriba significa así. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Bueno amigos, espero que les haya gustado este primer video de máximos y mínimos, aplicaciones de la primera derivada y también de la segunda. La primera derivada me calcula los máximos y mínimos y la segunda derivada los puntos de inflexión. A veces hay puntos de inflexión, a veces no hay, a veces hay puntos máximo y mínimo y hay funciones que no tienen máximo y mínimo, ¿eh? Hay de todo. Así que espero que les haya gustado este primer video y si se pueden suscribir, muchas gracias amigos y denle un like si se puede. Estoy hace poquitito en YouTube, pero ya llevamos como 100 o más videos usando el móvil. Espero tener una cámara después para hacer las clases un poco más interactivas. Muchas gracias amigos y que estén todos muy bien y un saludo muy grande a todo Hispanoamérica y obviamente si tienen algún amigo que quiera ver los videos, tengo videos de colegio y de universidad. Muchas gracias amigos y hasta la próxima. Adiós.